católica, vive en Comitán. De repente me dice, ¿sabes qué? Hermanito, me dice, no voy a estar en la casa, vamos a ir a la cárcel, dice. Y yo le he dicho, ¿y a qué vas a la cárcel? Es que vamos a ir a dar comida. O hay veces que me dice también, es que voy a ir a los hospitales. ¿Y aquí vas a ir a los hospitales? Vamos a ir a regalar ropa. Obras. Entonces, tú no hagas nada para ganar algo por obras. Tu salvación ya te lo dieron. Repito, la santificación es por apartarse para Dios. La consagración también. Eso no se obtiene a través de un privilegio. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces seguimos. En el año 313, oiga, después de Cristo, Juan José, si puedes sentarte, hijito, ahí ya cuando hay una pregunta, favor de levantarte. En el año 313 al 590 después de Cristo, lo dice ahí con letras más grandes en su estudio, dice ahí, se estableció la Iglesia Católica. Miren por favor, en el año 313. Dice, Constantino fue nombrado gobernador del Imperio Romano, se convirtió al cristianismo y lo escogió como la mejor de las religiones. Oye, hermano, el gobernador, o sea, era Constantino. Constantino puso fin a la persecución y estableció la Iglesia Católica Romana. Vean por favor este cambio. Entró como gobernador Constantino de Roma. ¿Qué hizo? Él mismo dijo, queda libre toda la gente de persecución. ¿Por qué? Porque he visto en las religiones y tomé la decisión de ser católico. Así es que todos vamos a entrar en la mejor religión. Entonces, Constantino, imagínate, hermano, puso, hermano, como la sede espiritual la Iglesia Católica. Y la iglesia de Hechos capítulo 2 ya había acabado. ¿Quién manejaba las iglesias? Los hombres. Dinero, inteligencias, sabiduría, habilidades, amistades. Todo eso manejaba ya la iglesia, lo manejaba. Pero entonces, y el Espíritu Santo, pues que para eso descendió. El hombre lo hizo a un lado y empezó a tener lo natural, lo natural. Ahora, veamos, hermanos, en nuestras congregaciones, en nuestro departamento, cuánta espiritualidad hace falta. Y no vamos a decir, sí, hermano, hace falta mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir, hermano, de ese encierro que tenemos y empezar a buscar a Dios de verdad, porque la venida del Señor está cerca. Las iglesias necesitan despertar. Despertemos con una menos nosotros primeramente. Entonces las iglesias necesitan despertar, porque de lo contrario estamos todavía medios, como que estamos abriendo los ojitos del sueño que estamos pasando. Es muy importante que analicemos nuestra vida y veamos todavía en el tiempo que estamos viviendo y la necesidad que nos rodea. Durante el reinado de Constantino, la condición legal con la iglesia cambió por completo. Por ejemplo, su gobierno estableció una ley, dice, concediendo a la iglesia una posición favorecida. Los del clero no tenían deberes públicos y recibían del gobierno subsidios. Por subsidios, por sus servicios, el Estado reconoció el domingo como un día de descanso. Dice, oprimía a los enemigos de la iglesia, etcétera, etcétera. Vean, ahora hasta el gobierno, o sea, el Estado, empezó a pagarle algo ya a los
encargados de las iglesias. Fíjese, qué cambio, ¿eh? La iglesia perseguida había terminado, pero se había puesto un nombre para controlar, hermano, lo que es la iglesia. El Espíritu Santo ya no se escuchaba, su voz ya no se escuchaba, los ministerios ya no se conocían, desapareció. Y entonces el hombre empezó a imponer, hermano, lo que él quiso, como él quiso. Luego dice aquí, en el año 313, Constantino hizo el famoso decreto de la tolerancia religiosa. Se llama el decreto de Milán. En ese tiempo el Estado comenzó a ejercer control sobre los asuntos de la iglesia establecida. Y hombres con poco o ninguna experiencia religiosa fueron instrumentos para formular la doctrina de la iglesia. El edicto o credo de Nicea fue el resultado de los esfuerzos de Constantino. Ahora vean esto. Este credo fue el que lo estableció Constantino. Y creo que todos lo aprendimos. Creo, vas a rezar un credo, nos decían, y todos empezamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. ¿Cuántos saben este credo? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por vuestra salvación bajó del cielo y por la obra del Espíritu Santo. Entonces esto fue el credo de Nicea. ¿Quién lo hizo? Constantino. Entonces él dijo, bueno, ahora vean la importancia. Ya no siga leyéndolo, hermano, si no va a retroceder. Al rato no quiero verlo con los católicos. Entonces dijo Constantino, bueno, ahora esta es la sede, Roma. Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque vienen y me preguntan, quiero acercarme a Dios. Entonces desde ahí comienzan, hermanos, las letanías, los misales, los rosarios, todo eso. Entonces los misales, hermano, es un libro que lo reparten cada año con cada sacerdote, cada cura. Y ese cura se rige, hermano, con los días que le ponen y las fechas que le ponen para dar misa. Por decir, si va a dar misa mañana temprano el cura, entonces tiene su misal y dice, bueno, estamos tal fecha, esto voy a leer de la palabra también. Entonces cuando un cura lee la Biblia dice, en aquellos días, como decía San Marcos, y de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces ellos leen porciones de la palabra, pero porque todo ya está regido por el hombre, regido. Ellos no pueden salirse de eso porque ya está ordenado. Entonces el hombre tomó control de todas las cosas de Dios, hermano. Y la iglesia perdió, hermano, su identidad. La iglesia perdió la guianza. La iglesia perdió, hermano, el propósito de Dios. Todo lo perdió. ¿Sí me están entendiendo? Entonces lo perdió todo y quedó entonces el hombre natural. El hombre natural. Entonces vamos a hablar con alguien que no sea cristiano y se le dice, ¿qué significa ser católico? Pues católico es que yo sigo con la fe de mis padres. No, y católico, hermano, debemos de llamarnos nosotros, no aquellos. ¿En serio? Porque católico significa universal. Universal. Pero ellos son los universales y nosotros ¿los qué? ¿Ah? Los locales. Imagínense, qué fuerte, ¿eh?
Ellos son famosos y nosotros somos los universales. Entonces ahora tenemos que tomar, hermano, salir de ese encierro, hermano, que tenemos, y tener que ser los universales. Entonces, todo eso se fue acabando. Seguimos en el año 350 después de Cristo. El cristiano era la religión del Estado, el cristianismo era la religión del Estado, y todos los que no pertenecían a la iglesia eran perseguidos. Ahora, hermano, ¿cómo cambió? Ahora viene la Inquisición para ellos. Eran perseguidos, dice, como se esperaba. La mayoría de los paganos preferían llamarse cristianos que hacer frente a la espada. Ya no había énfasis en la experiencia de salvación con la doctrina de justificación por fe, ni se mencionaba el nacer de nuevo en el reino de Dios. Santo Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Pregúntale a tu hermano, ¿estás entendiendo? Si no, volvemos a regresar. Si no, volvemos a regresar del primer estudio y nos quedamos otras 4 horas. Dice aquí, el cristianismo era la religión del Estado. Mandaba ya y decía Constantino, no, aquí no aceptamos ninguno que no venga a la iglesia. Y todos querían o no queriendo ir, tenían que llegar. Entonces era imposición, tienen que venir. ¿Oyeron? Y yo pienso que llegaban, hermanos, con cara de aburridos. Dígame, ¿con qué otra cara? Cara de desesperados, cada rato viendo el reloj, que va a terminar este que puso a enseñarnos ese Constantino, y a qué horas vamos a irnos, ya tengo hambre. Dejé mis animales en el campo, mañana tengo que hacer. Entonces todos llegaban a la fuerza. Note por favor el cambio que tuvo la iglesia. Lo tomó el hombre y el hombre impone. Ahora miren por favor, veamos este estudio. Dejemos de imponer. Cuesta, hermanos pastores, para entender un poquito esto, de que vayámosle dando ese señoría al Espíritu de Dios. No. Ve dejándoselo al Espíritu Santo. Yo estoy seguro que tú no estás contento con la iglesia que tienes, así como lo ves. Estoy seguro. Ay, hermano, yo quisiera que fuera una iglesia más avivada, más gozosa, que todos, hermano, se escuchara el mover del Espíritu Santo, profecía, palabra de ciencia. Sí, todos queremos eso. Como que no estamos contentos con la iglesia que estamos pastoreando. Pero dice el Señor, es que no es tu gusto, es mi gusto. Ahora, miren, si no está contento conmigo por lo que le dije, vean lo que dice Corintios, capítulo 12, el último capítulo. Dice, me temo que cuando yo llegue, decía Pablo, no los encuentre como yo quiero. Alguien que me lo busque rapidito, hermano. Temo que cuando yo llegue no los encuentro como yo quiero, sino vamos rapidito, hermano, porque ya nos quedan. Ay, Dios mío. A ver, ¿cómo dice? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Oigan lo que dice Pablo a los corintios. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille
Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. ¿Ya vieron la iglesia? ¿Y era una iglesia donde fluían los dones o no? ¿Ya vieron cómo? ¿Quiénes estaban infiltrados ahí? ¿Y cómo queremos tener la iglesia nosotros? Pero ¿cómo lo quiere tener el Señor? Me temo que haya muchos que han pecado y ni siquiera se han arrepentido. ¿Hay que hablar de arrepentimiento? ¿Ya vieron que es necesario? Hay que, más había murmuradores. Habían envidiosos, airados, hermano. Padre, ahora imagínate, hermano, un airado y tenía servicio. Ahí va llegando, Dios lo bendiga. Hermano, ¿por qué tan tarde? Apúrese, ahí está su lugar, hasta adelante. Ahí va la hermanita, qué bárbaro este. Juicio le va a caer, decía el otro. ¿O no tenemos ayudas que son un poquito enojones? Ay, que si no nos ponemos listos nos cuadran a nosotros. Decíselo al pastor. Y yo se lo digo, ¿por qué no? Tengo carácter. Decíselo pues. Sí, ¿sabe qué, hermano pastor? Valiente los hermanos. Entonces dice ahí, airados. Divisiones. Imagínate. Entonces miren cómo está. Entonces, ¿hay trabajo en la iglesia o no hay trabajo? Es que no es solamente para recibir ofrenda, hermano. Mira cómo está la iglesia, el trabajo que tenemos que hacer. Hay divisiones, airados, rapidito. Maledicencias. ¿Quiénes solo le gustaba estar hablando mal de los demás? Murmuraciones, soberbias. Imagínense, hermanos importantes, caminaban como camina la garza, así muy grande los señores. Y por eso lean lo que dice Corintios, que cuando Pablo llegaba y decía, este es orador. ¿Qué va a ser orador este? Así hablaban de Pablo. Entonces queremos pastorear una iglesia donde todo esté tranquilo. Pues solamente en un convento. Solamente en un convento, hermano. Aquí no, aquí nos manda el Señor y dice, enfréntate al murmurador, instrúyelo, corrígelo, enséñale, ora por ello, libéralo. Y dije, hermano, ¿qué tengo que estar batallando? Qué bonita la iglesia. Dígame. Pues sí, qué bonita la iglesia. Hermosa la iglesia. ¿O no para eso nos pusieron pues como pastores? Sí, y por eso está en la Biblia. Sigue diciendo, ¿dónde estamos? ¿En la C? Inciso C, 380 años después de Cristo, el emperador Teodosio hizo de Roma, que ya era la capital del imperio, el centro de la autoridad máxima de los asuntos religiosos, de los asuntos de la iglesia. Qué bárbaro. Dice el inciso D, dice, Teodosio prohibió la adoración pagana. Ahora tomar parte en otra religión que no fuera la católica romana era castigado con la pena de muerte. El que no era católico lo mataban. Los que no seguían las enseñanzas de la iglesia establecida eran perseguidos. ¡Qué cambio de eventos! Como Jesús había predicho, la iglesia comenzó siendo perseguida por el mundo, pero ahora la iglesia perseguía a los paganos. Miren, Padre Santo. Ya no era la iglesia que Cristo había comisionado para predicar el evangelio a toda criatura. Miren, ahí ya se perdió todo. Acabó todo.
La iglesia había dejado por completo que era el temor, el respeto a Dios, la presencia, el bautismo, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Ya no conocía nada. Entonces, por eso Constantino vino y establece lo de él. Ahora, ya en ese tiempo de humanismo, de escasez de la palabra, de tinieblas que habían llegado a la gente, entonces ellos, hermano, estaban imponiendo y dijeron, bueno, ahora todos aquellos que no vengan acá, pues entonces, ¿cómo lo ves? Si ponemos algo fuerte para que entonces la gente venga. Y entonces dijeron, bueno, el que no venga lo matemos. Entonces la gente iba por miedo. Así fue como Constantino, como estos gobernadores controlaban a la gente y dijeron todos católicos. De ahí entonces nació lo que dice la Iglesia católica, apostólica y romana. Ellos pusieron el nombre y establecieron su enseñanza, su doctrina. No sé si hay algo que preguntar o aportar o... Bueno. Al haberse establecido todo lo del hombre, ya ahora sí que las personas ya, bueno, la iglesia perdió la guianza del Espíritu Santo y el hombre estableció su humanidad, sus estatutos, ahora sí que su conocimiento, ya no había guianza y como dice aquí en el último párrafo que leímos, ya todo lo demás ya no era por amor, sino por miedo. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, hermano, no, ya no conocieran que era el temor, no conocían que era el amor a Dios, ya no. Todo eso ya había acabado. Una de las vivencias, bueno, yo también crecí en una iglesia, en una familia católica, ¿verdad? Gracias a Dios nunca hice de primera comunión, siempre yo oía de esa parte. Y más grande, creo que algunas veces llegué a entrar a la iglesia, a las iglesias católicas hasta tomado o crudo, pero era por un conocimiento que en mí habían impuesto, como lo había dicho. Sí, hermano, lo que pasa es que la mayoría que fuimos católicos, nunca entramos con un respeto a la iglesia. Fueron tal vez muy pocos los que entraban con respeto, pero la mayoría no. Entonces yo recuerdo, porque yo me apegué mucho a los curas. Yo llevaba unas tostaditas así donde iba a sacar las hostias. Me mandaban de la iglesia de Santo Domingo, que es la iglesia que está en el parque en Comitán, a la iglesia de San Sebastián, porque había un convento y ahí tenían la maquinita para hacer la hostia. Entonces yo llevaba como esas tostaditas que venden en los semáforos ahí en San Cristóbal, así, tostaditas delgaditas. Entonces llegaba al convento y hablaba con las monjas y me decían, entra, y ya sabía dónde estaba la máquina para hacer todas las hostias. Entonces yo llegaba porque me gustaba que todos los pedacitos me los regalaban. Entonces yo repicaba las campanas allá en la iglesia del Parque Central. Tenía mi tío que era acólito, entonces me decían, me pasaba a traer en la casa, vamos. Subíamos en ese caracol. Entonces me decía, yo voy a repicar esta, tú repicas esta, correcto. Entonces me metí, o sea que yo quería buscar a Dios, quería agradar a Dios, pero en esa ignorancia pues hice lo que mis padres hacían. Entonces yo rezaba junto con mi madre, hacíamos novenas de muertos, novena de santos, nacía de niños, sentada de niños, todo eso. Entonces cuando hablamos del catolicismo, digo, no, pues fue algo que yo lo viví. Entonces mi primera comunión lo hice, mi confirmación también. Todo eso era yo un católico ordenado, por decir así, que tenía yo tal vez la capacidad para darle los santos óleos a un moribundo. Pero sin embargo Dios nos saca de esa ignorancia y ahora decimos, bueno, en el catolicismo no hay cambio, en el catolicismo no está Dios, su presencia, el Espíritu mucho menos, no.
¿no? Entonces, al leer esto, digo, Padre Santo, qué reto tenemos todos y qué responsabilidad como pastores, conducir a la iglesia a que salga de ese estado para llevarlo a un desarrollo en su vida espiritual. Es algo que realmente verlo de ese ángulo donde Dios nos quiere que lo veamos, es una responsabilidad muy grande. Y decimos, Padre Santo, ¿y lo vamos a lograr? Sí, con la ayuda de Dios. Todo va a ser con la ayuda de Él. Solo no podemos hacer nada. No, tiene que ser con la ayuda de Dios. Entonces, cuando menciono los pastores, también todos, colaboradores, músicos, predicadores, maestros de niños que están en cuna, todos, entramos en eso. Porque le decía hace unos días a los hermanos, yo necesito gente que me ayude, pero con la misma visión. Porque si no tiene la visión que Dios está poniendo para que salgamos adelante como iglesia, y entonces dicen algunos, bueno, yo no me esfuerzo, yo no me voy a dedicar tiempo a la oración, yo tampoco a la lectura, entonces no vamos a poder salir juntos. Y entonces le dije, ¿saben qué, mis amados hermanos? Pues creo que tenemos que entrar en un examen en nuestra vida espiritual, y no tenemos por qué dejar al ministro solo. Hermano, tú quieres ayuda, no dejes al pastor solo, no lo dejes. Gracias por sus amenes. Si tú dejas al pastor solo, entonces él solamente está luchando, se cansa uno, no creas que no. A veces que decimos, bueno, ¿por qué los hermanos no se levantan? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no hacen esto? Pero si te metes en la visión del pastor, entonces la iglesia más pronto va a ser levantada. Padre Santo, di amén, hermano. Métete en la visión del pastor. Sé una ayuda para tu pastor. No seas una carga. Sé una ayuda. Sé una ayuda. No seas carga, hermano. No. Ay, que busque él. Ay, qué buena predicación. No, hermano, no. También te va a decir, el pastor te va a decir un día, yo también quiero un buen servicio. Porque hay ovejitas que dicen, yo quiero una buena predicación, hermano, predicación que penetre hasta mis huesos. Abre tu corazón nada más. Pero ¿cómo están los servidores? Un poquito arriados, hermano. No, hay que ponernos todos al mismo sentir para que todos vayamos caminando juntos y hacia adelante, saliendo de esa decadencia. Porque si no, ¿cuándo salimos, hermano? Dice aquí en el inciso ahora el rito del bautismo se considera innecesario y sin importancia. Muchos esperaban hasta la muerte para ser bautizados. En esta iglesia, cuyos miembros en su mayoría eran paganos, el bautismo tenía poco significado. ¿No bien? Yo te invitaría, requisitos que deben de tener un servidor. Primero, que se haya arrepentido, que sea miembro de la iglesia. Segundo, que esté bautizado. Ahora tenemos gente que no se ha bautizado y ya tiene un servicio. Entonces, si no está bautizado, porque va junto con la salvación, el que creyere y fuere bautizado podrá tener un servicio. Dice mi versión. Pero dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tener gente que no esté bautizada y ya tenga un servicio? No es correcto. Hay que hablar con ellos. Porque en la decadencia le quitaron, hermano, el valor al bautismo. Ahora, quiere tener un servicio correcto, hermano. Bueno, ya aceptaste la doctrina, ya tienes el conocimiento de tu salvación, y ya te bautizaste. No, hermano, entonces te bautizamos.
Pero ya aceptaste, ya sabes qué es el bautismo. Si no, bueno, entonces vamos a platicar esto y esto y esto. Es el bautismo. Tomaste tu decisión, adelante. No, que no me quiero bautizar, entonces tampoco vas a poder servir. Porque entonces, ¿cómo vamos a motivar a la iglesia que siga adelante con tener gente que no tiene fe? Ahora, si usted tiene gente que le está ayudando que no está bautizada, no vaya a decir, como dijo el hermano, así que siéntese. No me eche la culpa a mí. Platique con ellos. Sonría. Sonría, amén, pero no lo hago, dice. Bueno. Entonces ya fue un rito el bautismo. Estoy leyendo en el inciso en. Considerado innecesario y sin importancia. Entonces, miren, si eran paganos, como dice el estudio, si eran paganos, ¿qué valor le iban a dar a las cosas de Dios? Ningún valor. Porque eran paganos, no eran cristianos, no tenían fe en el Señor, no habían conocido al Señor, no se habían arrepentido, no habían tenido la experiencia del perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo se iban a bautizar? Yo veo, hermano, que cuando alguien se arrepiente, lo primero que anhela es el bautismo. Es el bautismo. Entonces creo que la evidencia es cuando se bautizan porque realmente se arrepintieron. Entonces, si no se han arrepentido, pues no es correcto que tengan un servicio. Inciso F y terminamos. El sacerdocio y el clero fueron escogidos de los más pobres y menos educados de la clase baja. Porque el emperador había exentado al clero de impuestos y no quería perder grandes ingresos. Así la iglesia estaba establecida por completo conforme al sistema babilónico. ¿De dónde escogieron? Qué bárbaro es, hermano. Este emperador dijo, es que miren, están pagándole estos que van a estar ahí predicando. No, mejor no, ¿saben qué? Mejor pongamos a aquellos que no saben nada. Entonces sucede que hace años le llegó una notificación al apóstol Guillermo y dijo, viene un reglamento que todos los pastores tienen que tener un estudio de teología. Ay, Dios mío, todos a temblar. Y entonces dice, bueno, pues nos dijo el apóstol, bueno, hijitos, todos van a estudiar en teología, porque es un requisito. Porque entonces, ¿saben qué dicen los curas? Están en contra de los pastores. Dice, nosotros tenemos una carrera, un estudio, un título. ¿Y por qué los pastores no tienen nada? Entonces eso le notificaron al apóstol Guillermo y nos puso a estudiar todos. Entonces todos los pastores, hermanos, estudiar. Ahora sí que por necesidad. Sacamos nuestra tesis, sacamos nuestro título y ya tenemos, hermano. Entonces ¿cómo se llama? La Babilonia agarró los más ignorantes para tomarlos en cuenta. Y decía, total, estos, ¿qué saben? No saben nada. Viene el Señor y toma también lo vil del mundo. Dice, hermano, si ustedes me ayudan a leerlo, se los voy a agradecer bastante. Llamó a lo necio del mundo. Apúrense y oramos. Verso 28, a ver si dice, 27, sino que lo necio del mundo. Bueno, Dios. Entonces escuchen esto, hermanos. Estamos tomándolo como ministros. Lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, miren el reto, por favor, entendamos todos. Lo necio del mundo escogió Dios. Sí, ¿por qué? Porque Babilonia puso lo necio, puso lo más ignorante, puso lo más pobre y dijo, estos no me causan problemas.
Correcto, tuvo razón. Bueno, Babilonia, en poner su gente de ella, de Babilonia, lo puso. Correcto. Pero viene Dios y no nos pone en el mismo lugar. Si dice, lo necio del mundo llamó Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Ay, ¿lo débil? Entonces, hermano, por favor entendamos. Hermanos, por favor entiende esto. Dios les llamó de lo débil para que avergoncemos a los que se creen fuertes, los que se creen grandes. ¿Cómo? Con tu estilo de vida, con tu salvación, con la presencia de Dios, con la sabiduría que dice Efesios capítulo 3, cuando dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados. Entonces tenemos una responsabilidad tan grande que llamó lo necio, sí, pero para avergonzar a los demás. Entonces, mis amados hermanos, debemos de comprender, ahí no nos llamó el Señor para quedarnos ahí, sino para demostrar lo que es Dios. ¿No me entendió? Para demostrar lo que es Dios, no lo que somos nosotros, lo que es Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es nuestro Dios que tenemos? ¿Qué puede hacer el Dios que tenemos? Puede cambiarnos de ser una persona ignorante a ser sabia, entendida en la palabra de Dios. No podemos quedarnos con la misma ignorancia. No. Sacó lo débil, sí, para ser fuerte en Cristo Jesús. Entonces sí se puede vencer el pecado, se puede. Con la ayuda de Dios se puede vencer el pecado. Aquellos estarán en su mismo mundo de pecado. Sin embargo, nosotros vamos a demostrar que hay un Dios todopoderoso que cambia la vida del hombre. Lo vil lo hace fuerte. Lo menospreciado le da valor. No nos quedamos igual. No nos quedamos igual. Levanta tu mano. Oramos, por favor. Oramos, Padre que estás en los cielos. En esta tarde, Señor, te damos muchas gracias porque nos has venido enseñando. Y vamos, Señor amado, después de la comida en la otra clase, te suplico, Señor, que también nos sigas enseñando. En esta hora, Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido que nuestra mente